Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. La historia de la Huasteca Potosina y en general de las Huastecas se va tejiendo no solo por sus pueblos originarios, sino que se va nutriendo a partir de otros contactos con culturas muy diversas, como los chinos, por ejemplo, que se incorporan en diferentes momentos. Hoy particularmente vamos a hablar de la llegada de los chinos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con todo este boom tanto del petróleo como del ferrocarril. Hemos invitado a dos expertos en el tema y vamos a platicar un poco cuál ha sido esta huella que dejaron, cómo se fue tejiendo la historia de la Huasteca con la presencia de chinos en nuestro territorio. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. ¿Sabías que los trenes y el petróleo no solo movieron mercancías, sino también personas y culturas? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los rieles del ferrocarril y los campos petroleros transformaron una amplia región del país, las Huastecas. Pero junto a esa modernización, llegaron también historias de migración, trabajo y comunidad. Personas provenientes de China se asentaron en esta zona siguiendo las rutas ferroviarias y la llamada Faja de Oro, una franja clave para la extracción petrolera. Ahí abrieron negocios, trabajaron en refinerías, crearon comercios y redes de apoyo que conectaron pueblos huastecos con ciudades como San Luis Potosí y el puerto de Tampico. Estas trayectorias hablan de adaptación, esfuerzo y vida cotidiana en un entorno en constante cambio. Actualmente, investigadores e investigadoras del Colegio de San Luis estudian estos procesos a través de archivos, fotografías y memorias familiares para rescatar historias que ayudan a entender cómo la migración ha marcado la región y sigue formando parte de nuestro pasado compartido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy vamos a platicar de cómo la migración, las rutas, las mercancías se van entretejiendo a nivel global hasta tener impactos en ciertos territorios locales que pareciera impensable que cruzaron por ahí diferentes culturas. Hoy vamos a platicar particularmente de la migración de personas de origen chino y cómo fueron llegando, por ejemplo, a territorios de la Huasteca. La Huasteca no solo nos cuenta su historia desde los pueblos originarios o desde la población mestiza, sino que se fueron entrelazando las historias precisamente con estos migrantes de origen chino que llegaron desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, pues para platicar precisamente de quiénes fueron estos migrantes, qué impactos tuvieron, qué vestigios todavía se pueden observar, si es que hay todavía rastros de ello. Hemos invitado a dos especialistas en el tema. Ustedes ya los conocen, han estado aquí con nosotros y son investigadores del Colegio de San Luis. Está con nosotros la doctora Greta Alvarado, quien, bueno, pues es postdoctorante aquí en nuestra institución. ¿Cómo estás, Greta? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por el espacio y con gusto aquí para dar un poco sobre la migración china en las Huastecas. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, quien es investigador del programa de estudios antropológicos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que siempre abren estos espacios para lo que estamos haciendo. Pues es que nos gusta mucho que nos empiecen a contar un poco porque a veces vemos algunos elementos cuando vamos a la Huasteca y todo pensamos que tiene que ver solo con los pueblos originarios, pero bueno, pues afortunadamente ellos están estudiando este tema y precisamente queremos que nos platiquen un poco cuáles son estas huellas poco conocidas quizá, pero fundamentales en la vida económica, social, cultural. A ver, cuéntanos, Arturo, platícanos quiénes fueron los que llegaron de China, cuándo, por qué, cómo se incorporaron, a dónde llegaron. Mira, es una larga historia y es una historia que creo que se debe recontar. Estamos hablando de investigaciones que postulan una cuarta raíz étnica en América, que es la asiática. ¿Sí? San Cristóbal de las Casas, en algún cónclave,
dijo, los españoles no fuimos los primeros que llegamos a América, fueron los chinos. Y la historia oficial habla de que son los españoles los que descubren América. En realidad es una historia creada, inventada, impuesta, pero la arqueología no ha demostrado todavía, pero por ahí está, de que los chinos tuvieron la capacidad de haber llegado a América mucho antes que los españoles. De hecho, hay un mapa del mundo previo a la conquista española, donde los chinos demostraban la completud del globo terráqueo. Eso nos abre puertas hacia investigaciones que no se han hecho y que no se han querido hacer. Hay documentos que se pueden ir descubriendo sobre esto. Sea cierto o no lo que dijo San Cristóbal de las Casas, los chinos siempre han tenido una presencia, o los asiáticos siempre han tenido una presencia fundamental en América. Nosotros podemos datar su presencia reciente a partir de finales de 1800, del siglo XIX, ¿no? A partir de ahí es que hay documentos que se pueden trabajar para saber sobre esta presencia. Ajá. Nuestro interés particular ha sido ver cómo poblaron San Luis Potosí en primera instancia, porque no hay trabajo sobre ello, y posteriormente la Huasteca. Son estudios que no se han hecho, que gracias, desde aquí mando un agradecimiento al doctor Enrique Dussel por una beca que me ofreció primero a mí como investigador, después la tuvo Greta. Ajá. Entonces, digamos que es un mundo muy amplio. Nuestra particularidad del Colegio de San Luis, lo que nos hemos especializado es en el estudio de esta presencia en San Luis Potosí, por lo menos hasta donde los documentos. Cuéntanos algo así muy que nos pudiera ilustrar una evidencia de qué encontraron de los chinos en San Luis. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues mira, encontramos que ellos llegan a partir de finales de 1800 y empiezan a distribuirse por diferentes lugares de todo San Luis. Al parecer, tuvo que ver con dos factores. Uno, las políticas antichinas de Estados Unidos, por lo que se fueron haciendo más hacia el sur, se fueron moviendo hacia el sur, y parte de esa migración llegó a San Luis Potosí. Por otra parte, es la entrada por Tampico de población también china, asiática, y que en lugar de distribuirse hacia centros grandes como era Monterrey o como era la Ciudad de México, se fueron distribuyendo en las Huastecas. Sí. ¿Por qué se quedaron en las Huastecas, Greta? Cuéntanos. Mira, hay dos movimientos. Nosotros siempre pensábamos que las migraciones chinas venían como de norte a sur, ¿no? De Estados Unidos, por lo mismo que nos decía el doctor, que ya también Estados Unidos había de decir leyes de ya no queremos más migrantes asiáticos, ¿no? Ya va cambiando la mano de obra y buscaban pues, generar como empleos estables para los locales. Pero se nos está como que de vista también se nos estaba perdiendo que de Cuba también había hay poblaciones chinas que estaban trabajando pues en la caña de azúcar. Entonces tenemos este ingreso que va a ser como de brinquitos, ¿no? De Cuba hacia Tampico. Y justo en esta zona de las Huastecas pues también hay dos factores. Uno que va a ser la propia línea de ferrocarril, que va a pasar pues por Ébano, y en Ébano, haciendo la construcción de las vías del ferrocarril en 1901, pues ven que también hay petróleo. Entonces vamos a tener medios de comunicación y una bonanza económica a partir del oro negro, ¿no? Que es el petróleo. Entonces ahí es cuando empiezan a ver como que un punto nodal o como un imán que van a decir, bueno, ahora ¿para dónde vamos a trabajar? Entonces, si antes trabajaban en las vías férreas, pues va a haber ahora trabajo en todas estas plataformas petroleras
que va a ser ébano, principalmente, y luego un poco más hacia el sur, que va a ser Chijol, Potrero del Llano. Entonces toda esa sección se va a hacer como un triángulo para la bonanza y pues a dónde se van a mover los migrantes, a donde hay dinero. Ajá, y no solamente ellos, porque luego ya también hallamos en cartas que hay libaneses, que hay japoneses en toda esa área. Entonces dedicado a lo que haya trabajo. ¿Cuáles eran las condiciones en las que se contrataban los chinos? ¿Qué tipo de mano de obra era? ¿Por qué se quedaban ahí? Bueno, en Tampico hay documentación como en 1927, donde se dice que se les está pagando muy poco, y tanto así que la población sale a la plaza de Tampico con pancartas a decir que ya no los contraten, que ya por favor los saquen de ahí del puerto. Y se hace hasta un llamado al propio, que era como, digamos, representante de la embajada china desde Tampico, con cartas para que vaya y que digan cómo pueden solucionar o llegar a un acuerdo. Porque eran mano de obra que les pagaban muy barata. Muy barata, y no solo eso, también la población local pues estaba molesta porque les estaba abaratando el precio a lo que ellos podrían trabajar o adquirir como de salario. Se impactaba también en eso, ¿no? Entre los locales. Bueno, ellos tienen un libro bajo el brazo que, bueno, está disponible para descarga gratuita. Gratuita. Cuéntenos, ¿de qué va el libro, Arturo? Es editado por los dos, por cierto, coordinado. Sí, bueno, esta investigación es colectiva. Nosotros lo hicimos a partir de un evento que hubo, de un congreso a la mitad de la pandemia, sí, sobre la memoria de la comunidad china en México, bueno, en América en realidad. Hubo mucha participación, hubo varias personas que intervinieron y hicimos un llamado desde el Colegio de San Luis para poder hacer la publicación. Se nos atoró bastante la publicación porque estábamos a la mitad de la pandemia, la gente mandó sus trabajos, tuvimos que editarlos también, y lo que buscamos fue como una colaboración entre descendientes e investigadores. Entonces el libro reúne la memoria de los descendientes de origen chino de varias partes de México y de otras partes de América también, y las investigaciones de varios universitarios, ¿no? Vamos a seguir platicando del libro. A lo largo del programa lo vamos a estar haciendo algunas referencias de su contenido, y le vamos a poner aquí también los datos de que ya está disponible para su descarga totalmente gratuita. Y el libro es Memorias de la Comunidad China a la Luz de la Luna, reflejos entre México y Latinoamérica. Y bueno, créanme que los que no somos especialistas, son temas muy atractivos, tienen que ver con, por ejemplo, la guerra del opio y la rebelión Taiping como detonante de las migraciones chinas a mediados del siglo XIX, en fin, varios temas que le voy a ir platicando porque ya nos tenemos que ir a la pausa, pero regresamos. Bien, continuamos y vamos a preguntarle a nuestros invitados otros aspectos de la presencia de los chinos en nuestro territorio, en México, en las Huastecas. Arturo, cuéntanos, ¿por dónde entraban? ¿A dónde se iban? ¿Cómo se dispersaron? ¿En qué municipios? ¿En qué estados? ¿En qué lugares? Bueno, se dispersaron por toda América, pero para lo que nos interesa, pues tuvieron presencia muy fuerte en toda la Huasteca y en todo San Luis, ¿no? En todo México en realidad, pero digamos el tema de aquí es la Huasteca, y entonces podemos encontrar presencia china en Cárdenas, en Río Verde, aunque no es propiamente la Huasteca, culturalmente, y si seguimos los estudios sinológicos de la diáspora china, sí sería parte del fenómeno. Encontramos en Tamazunchale, encontramos presencia china en Ébano, en Tampico, digamos, en casi toda la región de la Huasteca hay presencia
China. Y su distribución, desde nuestras investigaciones, es a partir de el petróleo, por un lado, y el ferrocarril. Si queremos entender la diáspora china en San Luis Potosí, o San Luis Potosí, Tampico, Veracruz, e incluso San Luis Potosí, Tampico, Veracruz, Oaxaca, tenemos que hablar sobre ferrocarril y petróleo, luego café también, ¿no? Pero digamos que esta distribución se da a partir de esta presencia china y de la capacidad que han tenido ellos de tejer redes, ¿sí?, entre ellos mismos. Y no es, al hablar de redes no entendemos una red homogénea, sino es una red dialéctica más bien, o una red con sus contradicciones internas, ¿no? Y al hablar de chinos no estamos hablando como de una cosa homogénea o de una migración homogénea, sino que había dificultades entre ellos, había grupos entre ellos, había mafias, ¿sí?, que las veíamos luchando y peleando por un mercado en pugna. Ajá. Así como peleaban estos grupos, también peleaban con otros grupos coreanos, libaneses, gringos, en fin, había como conflictos a partir del oro negro y del transporte de este oro negro. Una cuestión aquí es quien lograba controlar las vías del tren, lograba controlar las salidas y entradas de productos legales e ilegales. Uh-huh. El petróleo y el ferrocarril entonces fueron como las dos condiciones que fueron delimitando, digamos, hacia dónde se movían, dónde se quedaban. ¿Se quedaron una vez que pasó, digamos, el furor del petróleo, o se quedaron después de que el ferrocarril ya, digamos, se estabilizó, pasó la construcción y se quedaron? ¿En qué municipios, por ejemplo? Sí, encontramos los descendientes, los encontramos en todas las huastecas, en todo San Luis, en el altiplano también, en Cerritos, en Matehuala, digamos, encontramos esa presencia porque era una red bien importante, ¿sí? Entonces, era un mercado que se hacía entre ellos mismos, había productos de ultramar que algunos traían y los comercializaban entre los paisanos, y así se fueron quedando. Hoy en día encontramos esa presencia que la podemos ver, por lo menos aquí en la capital, en el festival que va a haber, ¿no?, del Año Nuevo Chino. Pues como bien decías, los lichis, que nos platicaban que como en algún momento, como en 1928, dejan de funcionar los pozos petroleros, y como una manera de darles un pago a los trabajadores fue darles tierras. Entonces cultivaban naranjas, lo de que se da comúnmente en la Huasteca, y en una parte como que aprovecharon ahora sí para echar a andar productos que ellos utilizaban para tanto de medicina china como para su alimentación. Entonces uno de ellos van a ser los lichis, que nos cuentan las familias que antes llegaban enlatados desde San Francisco hasta donde ellos lo consumían, y entonces ellos empezaron a hacer esta siembra. Ahorita en la actualidad, por ejemplo, en Río Verde hay una familia que todavía tiene el árbol ahí, y es como que el regalo que le dieron sus abuelos, ¿no? Dice, este lo sembró mi abuelo y aquí está el árbol, y cada que hay vienen, lo compartimos con los vecinos. Otro fruto también es el que conocemos aquí como melón chino, que es muy amargo y que se usa en la cocina y también en la medicina china, como ellos para bajar el azúcar, la insulina. Entonces eso también, y todavía en algunas parcelas nos llevaban, ¿no?, las familias, y nos decían, mira, aquí es donde se da, en esta área es donde se da el melón chino. Y también los biscuits, que en un primer momento, cuando siempre se los comentamos, pues es un panecito que lo tenemos muy arraigado en la gastronomía mexicana, ¿no? Entonces, este panecito, las charlas que hemos tenido es que lo hicieron chinos americanos para los trabajadores en las vías férreas, ¿sí?, para ingleses, personas europeas,
y ellos aprendieron a hacerlo. Entonces en el ferrocarril, ¿sí?, se ponían puestos de café. Entonces ellos sabían a qué horas entraban a trabajar y decían, pues sale un autobús, vamos a decir, que los lleva a la plataforma petrolera a las 5 de la mañana. Entonces este migrante chino ponía su negocio de café, como las vitrinitas que vemos, ¿no?, el café con pan, y lo abría, decía, pues yo voy a abrir a las 4 de la mañana porque ya sé que esas personas van a salir a trabajar, ¿no? Entonces parte de lo que se vendían eran biscuits con pan. Y en el recorrido que pues hemos hecho ahí en la Huasteca, que todavía nos falta mucho trabajo, pero siempre nos ponen los anuncios, ¿no? Aquí son los verdaderos biscuits huastecos. Y este pan, cuyo origen es chino. Cuyo origen es chinoamericano, como chino-estadounidense. Y también hacer énfasis de que este panecito que nosotros vemos tan común, pues realmente que en otros lugares no se conoce, donde hay migración china. Por ejemplo, en el barrio chino de Costa Rica, de Perú, en La Habana, ellos desconocen este pan. Entonces se ve claramente la relación que había de esta construcción de las vías férreas, que lo hacen especialmente para ese público, ¿no?, para vender. Entonces, ¿qué otros productos o qué otras prácticas culturales hemos heredado hasta nuestros días? pues yo creo de la Huasteca sería principalmente eso, y también como conocer qué productos se vendían de San Luis hasta Tampico, que se aprovechaba el tren. Aquí se sembraba en esta zona de Reforma, habían horticultores, ¿no? Y por ejemplo salían vagones completos llenos de lechugas. Uno piensa, estos eran a lo mejor 2 vagones con la familia Lee, y los hijos se iban en carro, ¿no?, para venderlos en el puerto de Tampico. Entonces aquí están estos comercios que se están teniendo de San Luis Potosí hacia Tampico, y que eran pues realmente como 3 veces a la semana que se hacían estos viajes, ¿no?, del comercio. ¿Por qué crees que se quedaron los chinos? En un minuto, antes de irnos a la pausa. Porque se casaron, porque hicieron sus familias. Mira, lo que les permitió San Luis Potosí a gran parte de esta población fue que aquí no fue tan drástica la aplicación de los artículos 33, donde se prohibía el matrimonio entre mexicanas y chinos. El 33 es expulsar a los migrantes chinos por cualquier cuestión, y ligado en otro era que no se podían casar con las mujeres. Claro, y en San Luis no se cumplió, es decir, no se tomó tan en cuenta esto, aunque sí hubo ligas antichinas, no se aplicó tan drástico como fue en otros lugares como Torreón o como Baja California, ¿no? En Estados Unidos ni se diga. Entonces tuvieron cierta libertad de movimiento y se casaron. Y arraigaron de manera más importante. Aquí. Y hoy en día lo que vemos con estos descendientes es que realmente tuvieron un éxito que las políticas antichinas de 1930, de por allá, quisieron evitar. ¿Por qué? Porque en ese entonces era estas políticas nacionales de el mestizaje positivo, ¿sí?, donde estaba bien si se casaban con caucásicos, pero no con indios, negros o chinos. Que ya hemos platicado en otros programas, están disponibles en YouTube, y bueno, vamos a una pausa y regresamos.
porque ellos tuvieron nombres, deseos, aspiraciones y pasiones, porque sus cosas aún permanecen entre los tesoros de las familias, llenos de recuerdos y de historia, porque fuera de su cultura se integraron a la nuestra, dejando su huella en cada paso. Y ahora, nosotros queremos dar voz a sus descendientes, para que a través de documentos y testimonios podamos reconstruir sus orígenes y reconocer todo aquello que ganaron y perdieron en el camino. Bueno, como parte de esta migración china también hubo otra realidad. Tuvieron en algún momento una embestida legal real de los gobiernos para empezar con algunas prácticas ahí de discriminación, unas muy agresivas. Cuéntanos, Arturo, ¿cuándo surge y por qué surge? Mira, a mí me parece que el racismo en cualquier parte del mundo tiene que ver con el miedo de locales a ser superados por los que llegan de afuera. Hablemos de chinos o de chinos en México, en Estados Unidos a principios del siglo XX, o hablemos de mexicanos o latinos en la actualidad, ¿sí? Digamos que esa raíz racista tiene que ver con el miedo que tienen de ser superados, ¿sí? Y en muchos sentidos, pero más recientemente pues con un miedo quizá por situaciones económicas, que ocupa espacios, mano de obra, sueldos, que desplazan teóricamente a los locales. Que desplazan a los locales que ya están acostumbrados a un status quo determinado, donde no hay que invertir mucho trabajo y llegan estos migrantes con gran fuerza, ¿sí? Y empiezan a superarlos. ¿Y esto ocurrió con la migración china? ¿En qué momento más o menos? ¿A finales de 1800 o principios de 1900? A finales de 1800 llegan como trabajadores, ¿sí? Como trabajadores, muchas veces asalariados, muchas veces como mano esclava, ¿sí? Y empiezan a crear redes ellos mismos, ¿sí? Y estas redes tienen que ver con, por ejemplo, los masones, ¿no? Parte de su estrategia de sobrevivencia fue encontrar algo que se pareciera a lo que culturalmente ya tenían en China, que eran los tongs, ¿sí? Explícanos brevemente qué son los masones en México, cómo los entendemos. Bueno, en México, esa época. Digamos que los masones tienen una larga data, pero de origen medieval, ¿sí? Empezaron como arquitectos muy particulares, luego se convirtieron en trabajadores también muy particulares y luego en grupos secretos, ¿sí? Esto evolucionó y llegó y se extendió hacia todo el mundo y se convirtió en una especie de grupos secretos. Ajá. Cuando llegan los chinos, identifican esta estructura, digamos, masónica, y consideran que pueden, de cierta manera, adaptar su tradición Tong a esto. ¿Qué es su tradición Tong? Pues eran grupos también secretos que sirvieron para, en la guerra en contra de la dinastía Qing, ¿no? Entonces, ellos salen de China, ¿sí? Y empiezan a crear estos grupos secretos, muy exitosos en China y muy exitosos también en América. Entonces se alían con los masones y crean lo que se llamó el taller masónico Chikung Tong, ¿sí? Que creo, no sé Greta qué pensará, que fue una de las estrategias sociales más exitosas que tuvieron, haber sido acogidos por ellos.
y a partir de esto protegidos también. Y empiezan a crear una red secreta de apoyo. De ¿Cómo apoyo fue? era comercial, de apoyo comercial social. No tenemos como el dato exacto de dónde comienza la primer logia Chikuntong, pero posiblemente sea en San Francisco. Y ya de ahí había una que eran como 6 compañías donde les conseguían trabajo o préstamos para traer a otro familiar. Entonces de ahí iban sacando como sucursales, por decirlo así. Entonces vamos allá que había en Cuba, en Chiapas, había Chikuntong, y luego ya locales en San Luis Potosí, en la Ciudad de México y todo el norte en Sonora, ¿no? Dices, ¿dónde se conseguían trabajadores chinos? ¿Cómo le hacían? Pues justo también en Sonora era como que la bolsa de trabajo y de ahí distribuirlos. Aquí en San Luis tenemos la suerte de que el archivo está casi intacto, a lo mejor tan sustancioso como el de la Ciudad de México. Y entonces ahí podemos también ver quiénes estaban inscritos, qué familias. Entonces vemos el libro de extranjerías de 1926 y son 2 libros y páginas de migrantes chinos. Claro que en el Chikuntong, de la masonería, es un grupo muy reducido, a lo mejor como 20, 30. Y también decir que cuando decimos migración china siempre pensamos como que, sí, todos se ayudaban, todos. No, también había, como decía el doctor, grupos antagónicos. Entonces, puede ser, en las noticias se va a ver, ¿no? ¿Quiénes eran grupos nacionalistas? O quiénes eran, todavía querían a la dinastía anterior. Entonces, usaban también los medios de comunicación, las propias disputas que se tenían entre estos bandos de chinos. ¿Para qué? Uno, para decir, se están peleando, como decía, hay un miedo en las calles porque ya la calle Hidalgo no es segura, ya el puerto que es en el puerto Jaibo de Tampico hay una mafia china, aquí también le ponen, hay una mafia china en el centro histórico. Así decían los medios. Sí, así decían los periódicos de la medios, época. En los periódicos de la época, hasta con doble F, ¿no? Mafia. Esto nos está haciendo nuestro lugar inseguro. Entonces, por favor, cuando vean a algún asiático que se está peleando, díganos para luego aplicarle el artículo 33 por pernicioso, ¿no? Para ya expulsarlos. Entonces es parte de que ellos están viendo, está pasando todo esto, que los están señalando. Entonces una estrategia es ingresar a la logia de masonería, pero va a haber también otros grupos que están fuera y que van a estar en pleito. También la gran cantidad de dinero que se manejaba, ¿no? De que iban a San Luis, a Tampico, que detuvieron a un chino, abrieron la maleta, ¡pum!, lleno de dinero, ¿no? Entonces, ¿a dónde se lo llevaba Tampico? ¿A pagar qué? Entonces, todo eso son cosas que todavía tenemos en el tintero de estar observando qué se necesita. También en Tampico... ¿Pero para qué suponemos que era? ¿Todas esas cantidades? ¿Tráfico de personas? Posiblemente ¿mercancías? Sí, tráfico de personas y sobre todo mercancías. Se ha dicho mucho del opio, pero al menos aquí en San Luis no tenemos un registro que tuvieran redes de opio. Y tanto así que los hijos decían, sí, a lo mejor mi papá fumaban, pero fumaban jugando, ¿no? Era un consumo personal, no una venta masiva para toda. Y tanto así que los propios padres les prohibían a los hijos consumir cualquier tipo hasta de tabaco, ¿no? Entonces a lo mejor si hubo esta venta, a lo mejor en el norte, en Tampico, pero aquí las noticias es que en un barecito de la calle Francisco Mariscal hallaron 2 latas de opio. Entonces era como un consumo interno. Entonces realmente era como dinero para mercancía o de los propios bancos clandestinos que había, pues que se tenían que organizar para mandar dinero a las familias de China. Ya habíamos comentado que había racismo, discriminación. ¿Cómo resistieron? ¿Cómo se organizaron? Perdón, ibas a decir algo antes. Sí, no, precisamente por estos grupos masónicos. Recordemos que estos grupos eran sumamente fuertes. Porfirio Díaz era masón, Benito Juárez era masón, varios gobernadores de San Luis eran masones. Es decir, tenían una red política de poder una red importante. Política. Al formar parte de este grupo masónico, tenían a su disposición esta red. Y esta red tenía a su disposición la red que también construían los chinos, ¿sí? Que los chinos tuvieron un peso fundamental
en las guerras chinas. O sea, el dinero que salía de las comunidades de ultramar china para la guerra de Sun Yat-sen fue fundamental. Es decir, los chinos en otros países, como en México, mandaban dinero. Mandaban remesas a China, ¿sí? Y eso fue fundamental para derrocar en su momento a las dinastías. ¿Cómo fueron construyendo el poder? ¿En dónde radicaba? Al interior de los masones. ¿Por qué los juntaron y los apapacharon y los protegieron? Porque tenían todos estos centros de distribución de mercancías, de personas, etcétera. Se volvieron prósperos empresarios y a partir de ahí amasaron grandes fortunas. Porque tenían red mundial. Es decir, si queremos entender a los chinos de ébano, tenemos que entender a los chinos de África, a los chinos de San Francisco, a los chinos de Canadá. Y entre todos ellos tenían comunicación. Lo que les ofreció los chinos a los masones fue a poner a su disposición esta red. Y aprovechar esta red también los masones de los chinos. Y hubo ahí un contubernio de mucho tiempo, ¿sí? Muy largo, donde podemos ver que es fundamental esta relación. Es decir, no son los chinos aislados. Es esta gran red mundial que se pone a disposición de uno de los personajes de ébano, ¿no? Y era tan fundamental esto que inventaron un pueblo, el de Cárdenas. Primero llegaron los masones y luego se fundó el pueblo. O sea, así de fuerte es la cuestión. O sea, no podemos entender la historia de Cárdenas sin la historia de los masones. Ya hubo una tesis aquí, por cierto, nos trajimos con David y con Jorge, David Vázquez, Jorge no recuerdo cómo se apellida, un estudiante de aquí, nos trajimos el archivo. ¿Jorge Castillo? En resguardo. En resguardo. Un estudiante de maestría. Un estudiante de maestría que acaba de terminar su tesis. Que ahorita nos platicas porque si no nos van a cortar. Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando de esto. Esta historia fascinante es de los chinos en San Luis Potosí, particularmente en las Huastecas. Y bueno, esa historia que nos acaba de empezar a mostrar qué onda con la fundación de Cárdenas. Regresamos. ¿Te apasiona comprender cómo viven, piensan y se transforman las sociedades? El Colegio de San Luis te invita a formar parte del Doctorado en Estudios Antropológicos, un programa presencial que está diseñado para quienes desean realizar investigaciones originales, sólidas y con impacto social. Durante el doctorado tendrás la oportunidad de profundizar en alguna de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento como movilidades humanas, epistemologías socioculturales del poder, el ritual y el arte, culturas alimentarias, corporalidades y salud. El doctorado pertenece al Sistema Nacional de Posgrados, por lo que podrás postularte para la beca de la Secretaría de Ciencia. Tienes hasta el 22 de mayo del 2026 para enviar la documentación correspondiente. Para mayores informes puedes enviar un correo a c.doctoradopea@colsan.edu.mx. Si cuentas con estudios de maestría en antropología, ciencias sociales o humanidades y experiencia en trabajo de campo, esta convocatoria es para ti. Da el siguiente paso en tu camino como científico o científica social. Bueno, pues llegamos al último bloque y antes de pasar a otros aspectos que tienen que ver con las huellas visibles o invisibles que dejaron los chinos en nuestro territorio potosino, nos estabas contando de el surgimiento del municipio de Cárdenas, que por cierto nos ven y nos ve mucha gente y les mandamos un saludo. Cuéntanos. Bueno, les comentaba que aquí ya hay una tesis sobre la relación de Cárdenas con la masonería, ¿sí? De Jorge Castillo. Se llama él. Cuando yo estaba haciendo trabajo de campo en Cárdenas, lo conocí a él y me habló de esta logia, ¿no? Fui a ver la logia, vi el archivo
que realmente estaba en un estado muy precario y le propusimos desde el Colegio de San Luis traer este archivo para su recuperación, su cuidado, en resguardo, digamos. Y así fue, se trajo en resguardo y ahorita está aquí, ¿no? Se está curando, digamos. Entonces, la presencia masónica ligada al Chicuntón, ligada a la migración china, ha sido fundamental en toda la Huasteca, ¿sí? Por eso mismo también hablamos de esta cuarta raíz, porque ha sido una huella que está fresca y que sigue caminando. Es decir, no es historia, es presente. Es una migración que no se detiene, que viene mucho antes quizás que los españoles a América, que se empieza a documentar en el siglo XIX, se conoce a profundidad en el siglo XX y hoy en día sigue la migración china hacia acá. Uno se va a la Huasteca, se va aquí a San Luis Potosí y te das cuenta de su presencia. O sea, es una presencia fuerte. Y ¿no? viva, ¿no? Activa, Dinámica, que ya es que es parte del fenómeno de larga duración, digamos, pero que ya no podemos hablar de la investigación de los descendientes, sino que ahora tenemos que hablar de la migración china actual. Que ya son en otro contexto y otras características y demás. Pero es una misma línea histórica. Cuéntanos, Greta, un poco de de la que hablamos, ¿no? Del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, si todavía hay algunas huellas visibles o algunas que son invisibles, pero que ustedes han detectado en el comercio, en las prácticas culturales, apellidos, no sé, un poco. Sí, todavía siguen, por ejemplo, la familia Güeñes, ¿no? En Río Verde, que es la entrada. Ellos ahí en la plaza principal de Río Verde tienen, bueno, antes era un hotel, luego fue un café-restaurante que se llamaba La Mandarina, y ahorita cambió de giro, pero es otro cafecito, pero es la misma familia. Y no solo eso, que también son profesionistas, el dentista o la dentista, ¿no? Cuando llegas a preguntar, ¿la familia Güeñes? ¿Con el dentista o los del hotel? ¿No? Entonces ya son reconocidos y saben que son personas que están trabajando. En Tamazunchale, por ejemplo, también hay un hotel que se llama el OK Hotel, que todavía sigue en funcionamiento. También tienen ¿Que es de descendientes chinos? Sí, es de descendientes chinos. Y todavía siguen, por ejemplo, propietarios tanto de zonas de agrícolas o de ganaderas, ellos siguen ahí. Y de lo que nos decía el doctor Arturo del dinero que iba, por ejemplo, de la Huasteca hasta China, pues recuerdo que un chico de la Universidad Autónoma que estudiaba ingeniería, que él sabía que su abuelo era chino. Entonces recupera toda la documentación y gana una beca y va a intercambio. Se dedica a buscar a la familia con la dirección de la carta, allá, ¿no? Y la familia tiene tanto agradecimiento, dice, es que tu abuelo nos dio dinero hasta el final porque sabemos que en qué fecha murió más o menos, porque dejó de mandar cartas y dinero. Pero estamos tan agradecidos porque queremos ir a su tumba a rendirle un homenaje. Entonces viajan de China hasta México, San Luis, Tamazunchale, parada técnica, porque a estas fotos dice, es que el río, dice, es muy parecido a donde nosotros vivimos, ¿no? El estar en el río, el clima, hasta la camaya, ¿no? Y ahí ingresan al cementerio y ellos dicen, aquí pues no tenemos más que dar este agradecimiento, porque gracias a toda esta bonanza que hubo en México, en la Huasteca, permitió no solamente una familia, sino varios hermanos salir adelante. Entonces todavía eso pasó a lo mejor hace 15 años, pero que todavía había esa comunicación y que se restableció la comunicación. ¿Cuáles otras historias han sido poco contadas que nos pueda recuperar alguna de estas anécdotas o que todavía no tengan que ver con una investigación profunda porque entendemos que están en este proceso, o de las que encontramos en este libro, porque vimos que hay hasta un capítulo dedicado, un artículo dedicado a el cine y los chinos, la persecución de los chinos? ¿Qué otros aspectos, aunque no necesariamente se localicen en la Huasteca? Bueno, hay varias historias que contar al respecto, pero
A ver, alguna de ellas tiene que ver con la presencia china en el arte mexicano, ¿no? O por lo menos en el arte popular ha sido, me parece que bastante castigado, en el sentido de que los chinos han sido estigmatizados en el cine mexicano. Ustedes pueden leer este artículo, no sé si por ahí... Sí, los chinos en el cine mexicano de ficción, 3 estudios de caso, y es un texto de Rocío González de Arce Arazabe. Exactamente, es un artículo que lo recomiendo mucho que se lea, porque digamos que ahí sí la manera en que en México se asimiló esta presencia asiática es negativa, ¿sí? Es negativa precisamente porque desde entonces estos medios de comunicación creaban un dejo de ironía y negatividad sobre su presencia. Les llamaban de todo, ¿no? Chino cochino, les llamaban, bueno, cosas que no se pueden decir al aire, pero también de que comían rata, que comían no sé qué. O sea, toda esa cuestión negativa reducido a categorías racistas. Uh-huh. Entonces, sí me parece que esto te puede hablar de la fuerza que tuvieron ellos por lo menos en México, en la Huasteca también, para el éxito que luego se vio que lograron, ¿sí? En la Huasteca, no en la Huasteca, en Cárdenas, recogí una historia de uno de los papás de un migrante que se dedicaba a hacer chorizo chino, ¿sí? Que lo traía a San Luis Potosí y luego lo llevaba a Tampico. ¿En qué se distingue el chorizo chino de lo que conocemos tradicionalmente? ¿O es igual? Pues es una receta secreta, así que no lo sabemos. No lo sabemos, ¿Y pero... ¿Y lo siguen vendiendo hasta nuestros días? Sí, se sigue vendiendo. Creo que en el Uruapan tienen a veces, ¿no? Chorizo chino. Sabemos que este programa usted seguramente lo va a ver dentro de algunos meses o ya no tendrá vigencia en tiempo, digamos, pero creo que es importante recuperar que cada año aquí en San Luis Potosí, en tiempo reciente, supongo yo, ya nos dirá Greta, un festejo con motivo del Año Nuevo Chino. Y precisamente, bueno, estamos grabando esto aquí a los primeros días de febrero, el próximo 21 de febrero de 2026, para que no se nos confunda, va a haber un festejo. Cuéntanos rapidito, porque es parte de esta herencia de los descendientes de chinos que viven actualmente en San Luis Potosí y que están orgullosos de ir rescatando, ¿no?, su pasado. Sí, Cuéntanos. realmente emerge a partir de esta investigación que llevamos a cabo en el programa de estudios antropológicos en 2023 como una manera de divulgar la investigación. Dijimos cómo podemos acercarnos a la gente y que los descendientes también participen. Entonces, desde el 2023 comenzamos a organizar el Año Nuevo Chino, que es un año lunar. Entonces, siempre dicen, ¿por qué no en enero el 31? No, ellos tienen otro calendario que es lunar. Entonces, es la segunda luna nueva, que es a partir del solsticio de invierno. Entonces, este año caería el 17 de febrero, pero pues como cae entre semana, lo vamos a celebrar el 21 de febrero. Esta es la cuarta ocasión que lo celebramos y ahora sí que este año la batuta la llevan la comunidad de descendientes chinos. A partir de esta investigación ellos tienen ya como que ganas de conocerse, de recuperar su identidad y ya no solo eso, compartir con las personas que ellos son descendientes chinos, ¿sí? Entonces los esperamos a partir, es el sábado 21 de febrero, a partir de las 11 de la mañana a 2 hay talleres gratuitos. Puedes hacer tu pulsera de la suerte, el caballo, se rige este año por el caballo de fuego. El animal zodiaco es el caballo y el elemento es el fuego. Entonces es gratis, la entrada es gratis, no se cobra nada. Y va a haber una explicación de la danza del león. A las 5:30 los esperamos que lleguen puntual porque cada año se queda más gente afuera. Entonces 5:30 súper puntuales, comenzamos con la inauguración y va a haber danza del león, danzas chinas. Van a ver cómo se hace un ritual a los ancestros, el desfile de un traje de novia chino que acabó aquí en San Luis. Y bueno, pues recordarles que es la entrada gratuita, va a haber también la venta de un bazar y entonces son de estos... ¿En dónde?
Ahí va a ser en el atrio, que es atrás, por un costado más bien del Museo del Virreinato. Está el Museo del Virreinato, está el Teatro de la Paz, pues ahí está este centro cultural, el atrio, y ahí los esperamos. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Arturo Gutiérrez del Ángel, gracias. Gracias. Y nada más comentarles que esta investigación ha dignificado de cierta manera la memoria de todos estos chinos que estaban excluidos de la historia y que hoy sus descendientes se sienten orgullosos. Muchas gracias. Doctora Greta, gracias por habernos acompañado. Gracias, al contrario. Bueno, pues con eso nos despedimos. Les recordamos que el libro está para descargar gratuita. Aquí le ponemos todos los datos y gracias a ustedes por habernos acompañado. Soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima. Este año, el Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Doctorado en Ciencias Sociales y Doctorado en Estudios Antropológicos. Aún estás a tiempo. Recuerda que puedes estudiar con beca de la Secretaría de Ciencia en los posgrados. Consulta todos los requisitos y la convocatoria completa en www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad estudiantil de uno de los centros de investigación con más impacto en el centro del país.